Vamos a buscar Romanos capítulo 16, versículo 20. Romanos 16, 20. Amén. Para la predicación de este día, le agradezco a Dios por mi familia, por toda mi familia que está aquí presente, mi familia, por supuesto, en la carne, pero también mi familia espiritual, amén, que son todos ustedes, todos los que están aquí. Es una gran bendición, hermano, contar con todos ustedes. Hermano Abel, vean, no lo había visto, por allá está, lo había saludado. Todos los hermanos y amigos que están aquí en esta mañana. Yurley también llegó, gloria a Dios. Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Vuelvo a leer, Romanos 16, 20. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Hermano Elmer Jaraba, si puede orar por el mensaje, por favor. Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor tan grande para con nosotros, Señor. Gracias por el tiempo especial de alabanza, de la enseñanza, pero sobre todo te damos gracias por en tu gracia infinita, en tu misericordia, podemos estar acá para recibir tu palabra, este alimento, Señor, que no conseguimos en este mundo y que tú has preparado, Señor, para nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernirla espiritualmente y sobre todo a tomarla como tesoro para nuestra vida y que la pongamos por obra, Señor, que no nos convirtamos, Señor, en oidores solamente, Señor, que podamos tener en nuestra vida representada esta palabra, Señor. Amén, Señor. Que podamos ser luz de verdad en este mundo de tinieblas, Señor, porque a eso nos has llamado, Señor. Honramos tu palabra, Señor, hasta ahora y creemos que ella pueda hacer la obra en nuestra vida, Señor. Le damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Romanos 16, 20 dice: y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Amén. Quiero empezar esta predicación en el lugar donde terminé la enseñanza, en Romanos 16, 20. En la carta a los romanos no aparece Satanás de manera directa, solamente aparece aquí en esta referencia. Esta carta a los romanos más bien está tratando con el hombre, con su naturaleza. El apóstol Pablo no parece querer estar poniendo la culpa todo el tiempo en Satanás, sino que invita en esta carta, por supuesto de parte de Dios, a que nos miremos a nosotros mismos. Pero el verso que leímos, con el que terminamos el estudio de la escuela dominical, habla de Satanás. El único versículo, la única parte de la carta a los romanos que habla de Satanás. Y por eso no podemos dejar pasar de largo esta relación, porque también venimos estudiando esta carta a los romanos. Y allí está la relación en la enseñanza, que Satanás, nuestro adversario, un día estará bajo nuestros pies. En una posición un poquito contradictoria, porque dice allí: el Dios de paz quebrantará a Satanás. El Dios de paz quebrantará a Satanás. Así que nuestro adversario un día estará bajo nuestros pies y ganaremos definitivamente esa batalla. Es claro que aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo seguimos recibiendo los ataques de Satanás. Es decir, aunque el Señor nos dio la victoria en la cruz, el punto es que Satanás está como aquel bandido que sabe que le queda poco tiempo antes de ser juzgado y busca hacer la mayor maldad que pueda. Por eso nos quiere dañar. Así como Satanás quiere dañar la simiente de Dios, quiere dañarnos a nosotros también. Entonces, aunque en la carta a los romanos no aparece directamente Satanás, excepto en este punto, sí aparece indirectamente. En la carta
se puede notar cómo la semilla de la serpiente quiere dañar a los cristianos. Y aquí vamos a ver algunos de esos ataques que podemos notar ahí en Romanos. Yo diría que aparece por un lado como figura en el capítulo 7, versículo 8. Romanos 7, 8. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia. Y esto es muy parecido a la obra de la serpiente en el jardín del Edén. Esa serpiente, Satanás, tomó ocasión por el mandamiento que Dios había puesto y puso a trastabillar a Eva y a Adán respecto a su curiosidad. Leamos, hermanos, Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5. Empero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: cuanto más que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis en él, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que en el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Así que, hermanos, uno diría que la serpiente toma ocasión por el mandamiento que Dios puso y empieza a despertar la curiosidad. Y uno diría que Satanás sigue controlando el mundo, sigue siendo el tentador de manera espiritual. No lo vemos, pero él puede tentarnos para que los alejemos de Dios. Esa tentación tiene que ver con nuestras concupiscencias, con nuestros deseos, puede ser con alterarnos porque no tenemos lo que queremos, o con entristecernos porque no queremos lo que tenemos ahora, queremos otras cosas. Puede ser por los impulsos sexuales, de temperamento, pero puede ser también por nuestra falta de motivación para hacer cualquier cosa. Es decir, el pecado está en hacer, pero también está en no hacer. Cuando Dios dice no lo hagas y nosotros lo hacemos, es pecado. Pero cuando Dios dice hágalo y no lo hacemos, también es pecado. Y ahí entonces nos gana el tentador. Por ejemplo, hermanos, el mandamiento en la Biblia puede ser algo que diga no lo hagas. Por ejemplo, la Biblia dice no codiciar. No codiciar. Pero Satanás te dice, puedes tener un mejor vestido que aquella otra parecida. No va a pasar nada si le quitas el esposo por una noche a esa otra que lo vive descuidando. Pero la Biblia dice no codiciar. Pero Satanás te dice, mire ese carro, ese es el que usted necesita, mejor que el que tiene el otro. Mire ese anillo es el que usted se merece, queda mejor que aquel otro. ¿Por qué se va a quitar ese placer? Pues, porque no es solamente por placer, es por codicia. Es porque se lo veo opuesto a otra persona. Es porque veo más bonita la mujer del vecino que la mía. Es porque me gusta más cómo decora el otro la casa que como yo la tengo decorada. Ni siquiera es porque deseo algo, es porque deseo lo que el otro tiene. Porque codicio lo del otro, lo de la otra. Satanás nos sigue ganando cuando nos engaña con algún argumento para hacer lo que Dios dice que no hagamos. Pero hermanos, el pecado también puede estar en no hacer cuando Dios nos dice que hagamos. Dios nos dice, sírveme en el ministerio, pero Satanás te dice, si te vas para el ministerio te vas a morir de hambre. Dios te dice, sírveme, pero Satanás te dice, tú no eres capaz. Si no le puedes hablar ni a la gente que te atiende en el banco, en el mercado, ¿qué le vas a hablar a otro en la calle? Dios te dice, sírveme, pero Satanás te dice, eres un total fracaso. Ya tienes 40 años y no has conseguido nada en la vida. Y así dices que le vas a servir a Dios. Con esa desmotivación,
también nos gana Satanás. El pecado está en hacer, pero el pecado también está en no hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Satanás nos sigue ganando cuando nos engaña con algún argumento para no hacer lo que Dios nos manda. Hace más de 20 años, mis hermanos y hermanas, yo entendí que Dios me llamaba a pastorear. Yo asumí el asunto. Sin embargo, en estos años, varias veces, Satanás, de una o de otra manera, de una o de otra forma, me ha dicho, déjalo, no sigas, no lo haces bien. Algunas veces llegan esas palabras de desánimo por medio de una o de otra persona, incluso por medio de personas muy cercanas, muy a mi lado, y hablan como cuchillos clavados en la espalda. Solo por la misericordia de Dios uno puede seguir en pie. Solo por la misericordia de Dios uno puede seguir aquí predicando a pesar de las flaquezas y las debilidades. Dios mostrándonos que hagamos algo, pero Satanás estorbando para que no lo hagamos, diciendo cosas a nuestra mente, distorsionando nuestros sentimientos. Entiendo entonces, hermano, cuando Pablo dice, queríamos ir a ese lugar, pero Satanás nos estorbaba. Queríamos hacer esto, pero Satanás no nos dejaba, nos estorbaba. No que lo haga directamente, pero de alguna manera él está queriendo dañar, queriendo destruir la simiente de Dios. De alguna forma él quiere dañar la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 dice, por lo cual quisimos venir a vosotros, yo Pablo a la verdad, una vez y dos, mas nos estorbó Satanás. Entonces decimos, Padre nuestro, ¿cuándo será el día que Satanás esté debajo de nuestros pies? Así que vemos en Romanos, en primer lugar, a Satanás argumentando, tomando ocasión por el mandamiento, para decir qué hacer y qué no hacer, e ir en contra de la voluntad de Dios. Por otro lado, hermanos, igualmente, aunque no lo vemos de manera directa, sí lo vemos de manera indirecta. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Amén. Versículo 35. Amén. Romanos 8:35. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días, somos estimados como ovejas para el matadero. Antes, en todas estas cosas vencemos, y aún más por aquel que nos amó. Porque estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, ahí dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulaciones, ni angustias, ni persecuciones. Pero si está diciendo eso, es porque esas cosas nos pueden alejar. Nos atacan para alejarnos. Tribulaciones, angustias, problemas, dificultades, nos atacan para que nos alejemos de Dios. Y también dice ahí, potestades, ángeles, lo alto, lo bajo, las criaturas invisibles, nos atacan para que dejemos de seguir a Dios. Viéndolo desde la perspectiva de Dios, es decir, desde donde el Señor Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y para siempre no perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. En la perspectiva de Dios, ¿quién puede ser más grande que Dios? Nadie. ¿Quién puede tener más poder que Dios? Nadie. ¿Quién puede tener más poder que Dios para separarnos de Dios? Nadie.
Desde la perspectiva de Dios, nadie nos puede sacar de la mano de Dios porque Él es todopoderoso y nos tiene así, agarrados. Él tiene todo el poder. Si lo miramos desde el poder de Dios, nadie puede arrebatarnos de la mano. Nadie es más fuerte que Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ni seres sobrenaturales, ni hombres muy poderosos. Ni Satanás mismo tiene tanto poder como para separarnos de Dios. El poder de Dios está sobre todo. Muy bien. Aún así sabemos que desde la perspectiva del hombre, muchas veces las tribulaciones, las angustias, los problemas nos alejan de Dios. El mundo nos llama en medio de tantas dificultades y nos muestra facilidades, nos ofrece facilidades que nos alejan a nosotros de la voluntad de Dios. Mire segunda carta a Timoteo capítulo 4. Segunda carta a Timoteo capítulo 4. Verso 10. Verso 10 y 11. Segunda carta a Timoteo 4. ¿Qué más? Podemos leer el 9. Procura venir presto a mí, dice el apóstol Pablo. Procura venir presto a mí, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente. Y he sido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia. Lucas solo está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, entonces Demas fue un hombre que colaboró con Pablo en la obra, pero dice que se fue a Tesalónica, amando este mundo presente. No sé qué sería, no dice que fue un apóstata, solamente dice que empezó a amar más este mundo presente. No sé qué sería exactamente, pero amó más este mundo controlado por el maligno. Y añádale a eso, además de Demas, a Tito. Tito, ¿cómo puede ser que Tito dejó solo a Pablo? Tito dejó la iglesia de Creta, la que Pablo le había encomendado. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieses ancianos. Después Pablo le dice, ven y nos encontramos en Nicápolis. ¿Y qué hace Tito? Deja solo a Pablo, en el momento de la dificultad. A lo mejor Pablo no dice que estos hombres fueron malos, pero dice, me dejaron solo. Les ganó Satanás. No siguieron lo que Pablo les estaba diciendo, no siguieron a su misionero, no siguieron a su líder, lo abandonaron. Desde la perspectiva de Dios, nada puede alejarnos del amor de Dios, pero desde la perspectiva humana, el hombre, nosotros, sí nos podemos salir de su voluntad. Nos podemos salir del camino que Él nos llama. Y si alguien se puede alejar de la voluntad de Dios por amar este mundo como Demas, y si alguien puede dejar a su pastor en soledad cuando está pasando por dificultades, como Tito, eso es un triunfo de Satanás. Porque si las tribulaciones nos pueden alejar de la voluntad de Dios, Satanás mismo, sus principados, potestades también lo pueden hacer, y están buscando para hacerlo. Por eso decimos, Señor Dios Padre Eterno, ¿cuándo será el día que Satanás esté bajo nuestros pies? Así que en primer lugar, hermanos, en la carta a los Romanos podemos ver una obra de Satanás que es argumentar para meternos en la tentación, vernos caer. Otra es alejarnos del amor de Dios. Y en tercer lugar está lo que leímos en el capítulo 16, volvamos ahí a Romanos. Yo le doy la gloria a Dios, hermanos. Amén. Capítulo 16. Y leamos desde el versículo 17. Romanos 16. Y os ruego, hermanos, que miréis por los que causan disensiones y escándalos, contrarios a la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. Porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y buenas razones
engañan los corazones de los sencillos. Y aquí está la clave de este mensaje: con suaves palabras y buenas razones. ¿Sabes a quién me recuerda? A la serpiente. Con suaves palabras y buenas razones. Engañan los corazones de los sencillos. Porque vuestra obediencia divulgada es por todos los lugares. Así que me regocijo por causa de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal, y el Dios de paz quebrantará a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, seamos sabios en el bien, simples en el mal. Es decir, no nos dejemos llevar por aquellos que causan divisiones y escándalos. Ellos pueden tener muy buena retórica, pueden hablar muy lindo, pero su conducta no es reflejo de sus palabras. Como dice allí, usan suaves palabras, buenas razones. Suaves palabras y buenas razones. Satanás engañando a Eva. La serpiente engañando a Eva cuando dice, ¿cuánto que Dios os ha dicho? No será así. Así no va a pasar. La serpiente sabía cómo hablar, sabía cómo preguntar, sabía cómo engañar. La serpiente era astuta, es astuta. Una vez yo le pregunté a una muchacha, a una chica, ¿y usted por qué cayó con ese hombre? Y ella me dijo, es que él me dijo que se quería casar conmigo y que quería tener un hijo conmigo. Así como Satanás en el huerto del Edén. O como la mujer de Proverbios 7. Proverbios 7:21. Proverbios 7:21. Derribóle con la multitud de la suavidad de sus palabras. Oiga, la multitud de la suavidad de sus palabras. Eran suaves, pero no eran pocas, eran muchas. Cayó. Lo derribó con la multitud de la suavidad de sus palabras. Lo derribó con la blandura de sus labios. Lo compelió. Capítulo 6, 26. Porque a causa de la mujer ramera viene el hombre a un bocado de pan. La mujer caza la preciosa alma del varón. Así como esa muchacha, que yo le pregunté, ¿usted por qué cayó? Ella me dijo, no, es que él me dijo que se quería casar conmigo y que iba a tener un hijo conmigo. Recuerdo, hermano, que vi una película. Y en esa película una mujer de la vida le dice a un juez que el acusado no le ha dado lo que le prometió que le iba a dar y le firmó. Y el juez le dice al acusado, ¿y usted por qué no le ha dado lo que le firmó? El hombre respondió, porque si le doy eso me quedo en la ruina. Y el juez le replica, ¿y entonces por qué le firmó? Y él dice, porque ella me dijo que me amaba. Entonces el juez mira a esta mujer y le dice, ¿usted lo ama? Y ella dice, no lo amo, pero él me firmó. Se lo ganó con las suaves palabras y las buenas razones. No es que no podemos hablar suave. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Podemos hablar suave. No estoy diciendo que no. No estoy diciendo que hay que hablar bruscamente. No, hay que hablar con palabras con sabiduría. Pero esas palabras suaves y esas buenas razones deben de ser para edificar, no para destruir, no para dañar a nadie. Todo lo que hay en mí ama lo que hay en ti. Me desvelan tus perfectas imperfecciones. No le hable hacia su esposa y se dará cuenta que otro le habla. Otro le llega con eso. No edifique usted y verá que otro llega a destruir. Tarde que temprano llegará la serpiente, llegará Satanás, se lo dirá al oído y destruirá esas vidas. Hay gente que puede destruir una vida con suaves palabras y buenas razones. Hay gente que puede dañar la reputación de alguien a punta de suaves palabras y buenas razones. Hay personas que pueden acabar con un matrimonio a punta de suaves palabras y buenas razones. Hay iglesias destruidas por los mismos predicadores a punta de suaves palabras y buenas razones, pero que solo dividen y escandalizan a la iglesia.
Mucha gente, por esconder su desobediencia a la palabra de Dios, lo que hace es vivir de suaves palabras y buenas razones. Pero son palabras que vienen de Satanás. Porque su resultado es escándalo y división. Mire, segunda carta a los Corintios 13:10. Segunda carta a los Corintios 13:10. Por tanto os escribo esto estando ausente, por no usar estando presente con dureza, conforme al poder que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Hay predicadores, hay líderes que pueden destruir una iglesia con suaves palabras y buenas razones. Porque lo que sale no es para edificar, es para destruir, es para acabar. Y eso es seguir la misma línea de la serpiente, la misma línea del diablo. Para terminar, hermanos, quiero decirles, resistamos, mis hermanos, resistamos, queridos amigos. Si usted no ha recibido a Cristo, hágalo hoy. Satanás sigue vivo y él sabe que le queda poco tiempo. Está como un delincuente desesperado, dañando a quien más pueda. Pero resistamos, mis hermanos y mis hermanas. Amigo, amiga, reciba a Cristo. Esté bajo la cobertura de Dios. Que muy pronto, más temprano que tarde, Satanás estará debajo de nuestros pies. Esa es una promesa de Dios y yo le creo a Dios. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por este momento, por este día, por este mensaje que me has permitido dar, Señor, por esta palabra que me has permitido compartir. Ayúdanos, Señor, a que lo que hablemos no venga conforme a las formas en que el enemigo quiere dañarnos. Nuestras vidas, nuestras familias, nuestra iglesia, Señor. Sigue edificándonos personalmente, familiarmente, en la iglesia, síguenos edificando. Te doy tantas gracias por este grupo especial que llegó hoy, Señor. Por toda esta gente que llegó hoy, tan buen grupo, Señor. Es una gran bendición para mí. Edifica esta iglesia, Señor. Edifica las obras que tú estás levantando. Sigue obrando con tu palabra. Que esos argumentos del enemigo de que no servimos para nada, esos argumentos del enemigo de que no podemos hacer nada, destrúyelos. Que cuando tú nos digas que no lo hagamos, pues no lo hagamos. Y que cuando tú nos digas que hagamos algo, lo hagamos. Que esas suaves palabras que muchas veces vienen a dañar y a destruir, las desechemos y miremos tus palabras de edificación.